El día de hoy voy a hablar acerca de la fisiopatología del shock. Como sabemos, el shock es un síndrome frecuente en nuestro servicio. En general, podemos ver podemos entender que el shock es una grave crisis en la producción de energía por parte del organismo, ¿no? En el cual se está viendo una afección. El shock es considerado, es un síndrome que se caracteriza por la incapacidad del corazón o de la circulación periférica para mantener la perfusión adecuada de los órganos vitales, ¿no? Va a provocar hipoxia tisular y fallo metabólico celular, ya sea por bajo volumen, por bajo flujo sanguíneo o por una distribución irregular de este flujo, ¿no? En cuanto al enfoque metabólico o desde el punto de vista metabólico, como todo organismo, una célula va a necesitar de oxígeno en sus tejidos para producir sus diferentes funciones, ¿no? Energía, esta energía se consigue mediante la obtención de adenosina trifosfato, el ATP. En sí es un nucleótido producto de una serie de reacciones químicas, ¿no? En las que se van a producir en el ciclo de Krebs, que se va a dar a nivel mitocondrial, ¿no? Como podemos ver en la imagen, la representación de una mitocondria, en la cual vamos a ver que los sustratos oxidables en un entorno aeróbico, es decir, van a generar moléculas de ATP, ¿no? En general, una molécula de glucosa en un entorno aeróbico va a producir 38 moles de ATP, ¿no? Más energía, a comparación de un entorno anaeróbico en el cual se van a producir solamente 2 ATPs. Además de la producción de ácido láctico, ¿no? Que es un producto nocivo y la acumulación de este ácido láctico va a predisponer a la acidosis, que también es base de la fisiopatología del shock. En general, la energía que es generada por cada molécula de ATP a nivel celular va a ser utilizada para hacer funcionar tanto las bombas de sodio y potasio como la de calcio. Entonces, cuando se produce un estado de shock, va a predominar el entorno anaeróbico, ¿no? Por una hipoperfusión tisular que se produce, va a disminuir el oxígeno a nivel celular, ¿no? Predominando así el entorno anaeróbico. Entonces, esto va a ocasionar que la energía normal a la cual con la que funcionaban las células va a disminuir, ¿no? Y solamente vamos a trabajar con 2 ATPs. Entonces, la consecuencia de esta disminución de energía va a hacer que estas bombas no funcionen adecuadamente. Entonces, grandes cantidades de sodio y de calcio se van a quedar al interior de esta célula, ¿no? Y la acumulación de estos electrolitos van a ocasionar diferentes trastornos. La célula, el sodio, por una parte, en la célula va a arrastrar el agua a nivel intracelular, lo que va a generar a la larga un edema celular. El calcio, por otro lado, va a ocasionar que las membranas lisosomales de la membrana celular se rompan, haya una ruptura celular y esta se va a destruir. Obviamente la membrana celular se destruye, liberando así enzimas como sinasas y prostaglandinas, que van a ocasionar vasodilatación local e incremento de la permeabilidad local. Todo esto a un nivel metabólico, ¿no? Finalmente va a ocasionar tres fenómenos. El edema intersticial, que va a ser producido conjuntamente con esta alteración de estos electrolitos, va a haber una mala distribución del flujo sanguíneo y, por ende, esto va a conllevar a una disfunción orgánica. Desde el punto de vista hemodinámico, con lo que ya les he podido explicar, tenemos que comprender por qué se produce esta crisis en sí. El shock es, como ya les he mencionado, es una hipoperfusión tisular debido a una disfunción circulatoria que va a ocasionar también una alteración metabólica. Para que se produzca la alteración metabólica que ya les he comentado, tenemos que entender que también se produce una alteración hemodinámica. En sí, el sistema circulatorio es el encargado de hacer llegar a todos los nutrientes
En sí, el sistema circulatorio es el encargado de hacer llegar, como ya les mencionaba, todos los nutrientes, el oxígeno a la célula, ¿no? Y cuando se produce una disfunción circulatoria, ¿no? La que va a ser la base predominante del shock. Entonces, la función normal de todos los órganos va a requerir una adecuada perfusión y un adecuado suministro de oxígeno. En sí, el suministro de oxígeno va a estar determinado por dos aspectos, por el contenido de oxígeno arterial y por el gasto cardíaco. El contenido de oxígeno arterial va a estar determinado tanto por la concentración de hemoglobina como por la saturación de oxígeno arterial. El gasto cardíaco, como sabemos, se rige por dos aspectos, ¿no? Por la frecuencia cardíaca y por el volumen sistólico de eyección que se produce, ¿no? Entonces, cualquier proceso que va a afectar negativamente el gasto cardíaco o la saturación de oxígeno van a ser los que exactamente van a disminuir el aporte o el suministro de oxígeno y por ende se va a producir una falla circulatoria. El sistema circulatorio lo tenemos que entender nosotros como que está compuesto por tres componentes, ¿no? Uno, que es la bomba, que en sí va a representar al corazón, en la cual va a depender esta de la frecuencia cardíaca, la contractibilidad de la precarga, de la poscarga. Vamos a tener también el continente, ¿no? Representado por los vasos sanguíneos, que va a depender sobre todo de la resistencia periférica que presenten estos. El contenido, que es la volemia, está representada por la sangre, el plasma, electrolitos, el agua, y en general todo este sistema circulatorio va a estar regulado por catecolaminas, ¿no? El mal funcionamiento que se produzca de forma aguda en cualquiera de estos componentes va a causar una disfunción circulatoria, ya sea, por ejemplo, el mal funcionamiento agudo, abrupto de la bomba, puede ser causado, por ejemplo, por arritmias, afecciones que provoquen una disminución repentina de la contractibilidad cardíaca o por afecciones extracardíacas que obstruyan un gasto cardíaco adecuado. Ahora, en cuanto al contenido, el mal funcionamiento agudo se va a deber principalmente a una disminución del volumen intravascular, ya sea por una hemorragia o una depresión de volumen, que ya sea por vómitos o deshidratación, ¿no? Diarreas en el paciente. Entonces, una pérdida significativa de volumen va a conducir a que haya una disminución del retorno venoso y la precarga ventricular se vea deteriorada, ¿no? Por ende, no va a haber un adecuado gasto cardíaco. También este continente puede tener o puede ser el resultado de condiciones que obstruyan mecánicamente el retorno venoso. En cuanto, en cuanto al continente, vamos a ver que esto va a estar caracterizado sobre todo en uno de los tipos de shock, ¿no? El tipo de shock séptico, que generalmente va a estar causado por una vasodilatación inducida por mediadores inflamatorios, ¿no? Como citocinas. Ahora, independientemente del mecanismo subyacente del shock, es decir, de cualquiera de la etiología que ocasiona el shock, si no se va a reconocer a tiempo y no se revierte esta alteración, seguir habiendo un daño en cuanto al nivel de suministro de oxígeno, ¿no? Se va a producir una disfunción orgánica, los tejidos pueden llegar a necrosarse y va a haber una muerte rápidamente, según las fases del shock que les voy a mostrar más adelante. Tenemos que comprender que del sistema circulatorio, los componentes que lo conforman actúan sobre todo para mantener una adecuada presión arterial, ¿no? Que se mantenga estable. A nivel macrocirculatorio, todo va a estar regulado, como ya les mencioné, por las catecolaminas, ¿no? Que van a ser las encargadas de mantener una adecuada presión arterial. Pero a nivel de microcirculatorio van a intervenir ya también factores como radicales libres de oxígeno, óxido nítrico y prostaglandinas, ¿no? Entonces, hasta aquí podemos comprender más o menos que en las primeras etapas del desarrollo del shock, el problema no es la capacidad de transporte, sino va a ser el volumen para lograr una buena perfusión tisular.
Y esta, cuando se hace evidente, va a ocasionar la disfunción circulatoria. Y si esta se establece, va a ocasionar un colapso circulatorio manifiesto que va a conducir a una alteración metabólica a nivel celular, ¿no? Y por ende vamos a ver el entorno anaeróbico que se va a producir en el organismo y por ende la disminución de la energía para a realizar una adecuada perfusión tisular y aumento del ácido láctico y por ende un aumento del medio, que el medio interno se va a volver acidótico, ¿no? Y esto va a conllevar a que haya mayor disfunción orgánica. Ahorita vamos a ver más o menos de la función acidótica. Entonces, cuando nosotros evaluamos desde el punto de vista de la microcirculación, por ejemplo, acá les he presentado una imagen representativa de la microcirculación, ¿no? La microcirculación tiene como funciones regular el flujo de los tejidos, regular el oxígeno a nivel capilar, ¿no? Y también mantener un flujo transcapilar o un tercer espacio adecuado, estable, balanceado. Entonces, ahí vamos a poder ver las arteriolas precapilares o terminales, que generalmente estas van a funcionar cuando el medio interno está en un pH de 7.4. O sea, estas arteriolas funcionan adecuadamente en un estado de eufemia. Entonces, los esfínteres precapilares tienen la función de dejar pasar la sangre por la metaarteriola directamente a la vénula colectora. Entonces, este es el proceso en sí de intercambio, o sea, a nivel de la metaarteriola es donde se produce el intercambio de oxígeno y CO2. Y aquí es donde funciona, donde inicia la alteración del shock, ¿no? Entonces, eso es lo normal que sucede. Ahora, podemos ver también a las vénulas colectoras o esfínteres prevenulares que van a trabajar cuando pueden trabajar inclusive hasta tener un pH de 7.3, ¿no? Un cierto grado ya de acidosis. Entonces, estas están encargadas de regular la entrada de sangre a las vénulas colectoras. Cuando ya nosotros estamos iniciando con el shock, ya iniciamos con un estado acidótico, ¿no? En estas etapas iniciales, los esfínteres precapilares van a dejar de funcionar. Entonces van a permanecer abiertos, nadie los va a controlar. Y los esfínteres prevenulares siguen funcionando. ¿Por qué? Porque ellos pueden tolerar cierta cantidad de acidosis del medio interno de un organismo, ¿no? Entonces, esta alteración, esta disfunción a nivel de la microcirculación ocasiona que se vaya produciendo el secuestro de líquido en la microcirculación y por ende la formación del tercer espacio, ¿no? Como podemos ver, en sí las arteriolas precapilares o los esfínteres precapilares no van a tener una adecuada regulación por el aumento de la acidemia en el organismo. Entonces van a permanecer abiertos libremente. En cambio, los esfínteres prevenulares, como toleran ya un cierto grado de acidemia en el organismo, siguen funcionando normal, pero van a responder a esta disrupción de la demanda y aporte de oxígeno, y por ende estos se van a cerrar. Entonces ahí es donde nosotros, como sabemos, el pilar fundamental del manejo terapéutico es la fluidoterapia, ¿no? En este momento, o sea, lo que quiero darles a entender es de que cuando se produce esta alteración, si nosotros no corregimos el estado acidótico, de nada va a servir continuar con la fluidoterapia, porque nosotros estamos, al dar mayor cantidad de líquidos, que quizá al un inicio pueda compensar, a la larga vamos a ocasionar un tercer espacio, ¿no? Y por ende nuestra terapia va a fracasar, no va a ser efectiva. Entonces, a este nivel, más o menos, es donde nosotros ya deberíamos iniciar con vasopresores, ¿no? Para de esta manera poder tener una mayor vasodilatación y asociado a una adecuada corrección del medio interno para optimizar el manejo terapéutico que se esté dando, ¿no? Entonces, tenemos que entender que el shock es un síndrome que se produce, se podría decir bruscamente, abruptamente, no está delimitado los tiempos, pero sí se tiene conocimiento de sus fases, ¿no? Como sabemos, el shock inicia con una alteración de la perfusión tisular y
Posteriormente vamos a entrar a una fase de compensación donde van a primar sobre todo la activación del sistema neuroendocrino para hacer una compensación de esta alteración. Ya cuando estos mecanismos se agotan, entramos a una fase de descompensación en donde va a primar una taquicardia compensadora para evitar que la caída de la presión arterial siga, o sea, por lo menos se vea, se podría decir es el último esfuerzo, la taquicardia compensatoria, para evitar que colapse más la presión arterial, pero en esta fase ya la presión arterial está muy baja, ¿no? Y aquí es donde se entra en un círculo vicioso. Cuando ya se altera totalmente el círculo vicioso del shock, ya entramos a una fase tardía, en donde ya el tratamiento incluso es irreversible y el paciente va a llegar a fallecer. Entonces, aquí podemos ver, ejemplo, que ante una situación de estrés, porque en sí el shock los desencadenantes del shock van a ser un estrés, ¿no? Que se van a desencadenar por la disminución de la perfusión tisular. Entonces, a este nivel se van a estimular quimioreceptores y barroreceptores, ¿no? Que van a actuar sobre las glándulas suprarrenales y la hipófisis. Y en sí, el objetivo de esto es reponer volumen o tratar de que el volumen que se encuentra en el organismo sea más eficiente, ¿no? Para lograr compensar la hipoperfusión que se está produciendo. Entonces, a nivel de las glándulas suprarrenales se van a liberar las catecolaminas, que van a ocasionar vasoconstricción y taquicardia. La neurohipófisis, por otro lado, va a producir la hormona antidiurética, que se va a encargar de retener agua y por ende también se va a reponer volumen. A nivel renal, por la disminución que se produce a nivel de la presión de la presión en la arteria preglomerular, se va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Y esto va a ocasionar que haya retención de agua y de sodio. Entonces, este mecanismo también contribuye a reponer la polemia. Asimismo, vamos a ver que hormonas como la ACTH, el cortisol, el glucagón, van a incrementarse y por otro lado la insulina va a disminuir. Esto va a condicionar a que haya una hiperglicemia, aumente la osmolaridad, aumente la osmolaridad y con esto se aumente el líquido del intersticio al intravascular y aumentando así, o sea, todos estos mecanismos que les he mencionado, tanto a nivel suprarrenal, de la neurohipófisis riñón, van a conllevar a un aumento de volumen, ¿no? Y el aumento de estas hormonas, del cortisol, del glucagón, van a conllevar a que el líquido intersticial que se está acumulando pase al intravascular y todos conjuntamente se reponga la volemia. Y aquí ya llegamos a la fase de descompensación. Cuando estos mecanismos que les he mencionado ya no son los suficientes para mantener una volemia, un volumen adecuado y no haya una restitución adecuada de la perfusión tisular, o sea, persista la hipoperfusión tisular, entramos a un ciclo vicioso en la cual va a predominar la taquicardia compensadora, ¿no? Como podemos ver, la disminución del retorno venoso desde los tejidos ocasiona disminución del volumen circulante, por ende va a disminuir el retorno venoso al corazón, hay una disminución del gasto cardíaco que conlleva a una disminución de la presión arterial, ¿no? Y aquí es donde los mecanismos que van a tratar de compensar en un momento, en un inicio, se van a ver, van a ser deleterios y van a favorecer a la disminución del retorno venoso. Entonces, aquí es donde básicamente podemos graficar la fase de descompensación y cuando este ciclo vicioso ya se altera, ya no tiene mayor reversión, entonces llegamos a la fase tardía, ¿no? Donde las intervenciones terapéuticas que hagamos o que tratemos de lograr van a ser en cierto grado un poco inefectivas. Y bueno, tenemos que saber que del shock en general va a haber distintos tipos, ¿no? Los distintos tipos de shock, el cardiogénico, obstructivo, distributivo y hipovolémico. Todos estos estadios, todos estos mecanismos reguladores son al inicio los mismos para estos tipos de shock, pero cada tipo de shock por diversa etiología y por diverso mecanismo etiológico
van a ocasionar una descompensación, ¿no? Por eso es que se agrupa en cuatro, por eso es que el shock tiene cuatro subtipos, cuatro tipos de shock, en los cuales cada uno va a tener un desenlace diferente dependiendo de la etiología, ¿no? Eso era lo que quería explicarles más sobre la fisiopatología del shock, ¿no? Sobre todo he tratado de basar nuestra exposición en verlo desde el punto de vista metabólico, qué es lo que sucede a nivel metabólico y cuál es la razón por la cual a veces la fluidoterapia no es efectiva, y a nivel hemodinámico, ¿no? Que como podemos ver, a nivel neuroendocrino, se trata de regular esta afección que a la larga, si no se va a compensar, que si no vamos a poder determinar la etiología, va a ser deleterio y el paciente va a llegar a fallecer.